todo quizás en el entorno académico, ¿no? Yo ubicaría en este sentido la recepción que va a tener sobre todo el planteamiento estético de Lukács, ¿no? Sobre todo, bueno, toda esta cuestión de la sociología del arte, bueno, la escuela de Budapest, ¿no? Con autores como Arnold Hauser, que bueno, ven un poco de elemento de Lukács, y que bueno, aquí Matilde Elena López es quien de alguna manera es la que pone a dialogar esas categorías con la literatura universal, con la europea, ¿no? con la literatura salvadoreña. Y el otro caso también bastante puntual que he encontrado de recepción de la ciudad de Lukács es un texto que seguramente es conocido por todos nosotros, ¿no? Es un libro que se llama Un libro rojo para Lenin, de Roque Dalton, ¿no? Que es un gran conjunto poético donde Roque va a entrar en toda la polémica, en toda la discusión sobre la vía de la revolución en América Latina en los años 60-70, ¿no? Entonces hay varios fragmentos de Lukács en ese conjunto poético, de un libro al que voy a hacer referencia el otro sábado, de un libro que se llama Lenin y la coherencia de su pensamiento, ¿no? Ahí hay varios fragmentos que subrayan, bueno, algo que va a plantear Lukács en ese libro, es la idea de la actualidad de la revolución, ¿no? Y Roque va a traer, pues en todo ese universo poético, esas ideas en el contexto del debate latinoamericano, ¿no? Sobre si era posible una revolución, efectivamente, ¿verdad? Y bueno, tras dilucidar si es posible, bueno, en qué días es posible. Entonces, bueno, trae a Lukács también a toda esta historia, ¿no? Bueno, Lukács es un autor bastante peculiar, ¿no? Primero por esto que decía, es un autor donde vamos a encontrar, bueno, una serie de aportes muy importantes, ¿no? Muy considerables dentro de su obra, que es bastante amplia, sobre temas estéticos, ¿no? Sobre temas de literatura. De hecho, precisamente podríamos encontrar escritos de una primera etapa, y vamos a ver también el desarrollo del pensamiento de Lukács, que es bastante peculiar, ¿no? Los primeros libros, bueno, son El alma y las formas y la teoría de la novela. Bueno, que son ensayos, bueno, El alma y las formas, podríamos decir, dialoga o quizás toma como pretexto una reflexión sobre la obra de diferentes escritores, muchos del entorno, pues, cultural alemán, otros de otros contextos europeos, ¿no? para reflexionar sobre un problema importante en la condición humana, un problema filosófico existencial, ¿no? Que es la desarticulación de la experiencia humana, ¿no? En el capitalismo, ¿no? Esto que puede parecer como muy abstruso, si quieren, o muy especulativo, tiene un influjo importante en la obra de Lukács. Estas dos obras, el alma y las formas y la teoría de la novela, son obras que publica El alma y las formas y la teoría de la novela, pues, un par de años después. Vamos a ver que, bueno, en todo este periodo, de los primeros años de la década de 1910, Lukács no es un autor marxista.
hay un trabajo muy interesante de este autor franco-brasileño de Michael Levy, que se llama Para una sociología de los intelectuales revolucionarios. Es bien interesante una cuestión que voy a encontrar. Este autor, bueno, es una investigación que emprendió Levy sobre el hecho de cómo, bueno, de encontrar las causas de por qué desde el inicio prácticamente del movimiento obrero en Europa en el siglo XIX, prácticamente desde el inicio hay una incorporación importante, no de un par de sujetos aislados, sino una incorporación importante de intelectuales, ¿no? De intelectuales que se radicalizan y pasan a servir al movimiento obrero, ¿no? Entonces el caso paradigmático para Levy aquí es Georgi Lukács, ¿no? Entonces, bueno, señala una cuestión acá, va a estudiar prácticamente la primera etapa de Lukács hasta 1929, creo. Lukács en un periodo bastante corto pasa de ser un intelectual, bueno, democrático, con ciertas ideas progresistas, ¿no? Muy vinculado pues a una formación filosófica kantiana y después hegeliana, pasa a ser un militante marxista. Y no es cualquier militante marxista, es un hombre que se mete al Partido Comunista Húngaro, participa en la Revolución Húngara de 1919 y forma parte del gobierno de los soviets húngaros, el gobierno de los consejos obreros húngaros en 1919, que bueno, luego esta experiencia va a ser derrocada. Entonces, bueno, interesante ver esta transformación ideológica bastante acelerada, apariencia, pero bueno, esto obedece pues a todo un proceso también, bueno, no solamente personal, sino que bueno, a un entorno histórico, a un proceso histórico que va a determinar este cambio. Entonces podríamos distinguir, siendo un poco esquemático, una etapa premarxista de Lukács, cuyo punto de inflexión es la Primera Guerra Mundial. Si todo el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, bueno, Lukács, no lo he dicho, pero es importante señalarlo, es un intelectual húngaro de familia burguesa, no, el padre de Lukács es un banquero, es director de uno de los bancos más importantes de Viena, ¿no? Lukács nace en el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, es una familia que tiene pues cierto renombre, ¿no? De hecho, el nombre de la familia Lukács es originalmente Leventhal, una familia judía de lengua alemana. El padre Lukács, por servicios civiles, recibe un grado nobiliario. Entonces, el Lukács cambia el apellido Leventhal a un apellido más húngaro, Lukács, y bueno, y se le agrega ese von Lukács, ¿verdad? Es Georg von Lukács. Entonces, el joven Georg Lukács, bueno, nace en Hungría, pero tiene mucho que ver con el ámbito cultural alemán, ¿no? Entonces, bueno, hace sus estudios en Budapest en buena medida, pero luego se pasa a estudiar en Heidelberg, en Alemania. Conoce a muchos intelectuales alemanes de esa época que, bueno, van a experimentar, como lo dice el estudio de Levy, una conmoción por el desarrollo industrial acelerado que tiene Alemania. Este desarrollo industrial
esta forma acelerada de pasar de un país atrasado a un país imperialista, industrial, supone pues también una crisis, en el sentido de que esto barre con las comunidades tradicionales, con las prácticas, con la tradición, ¿no? En nombre de una modernidad norteamericanizada, ¿no? Entonces, bueno, Lukács va a dialogar mucho, bueno, conoce a Max Weber, ¿no? Y está dentro de su círculo de intelectuales, conoce a gente como Georg Simmel, el autor de Filosofía del Dinero, se hace amigo de Ernst Bloch, ¿no? Que también es un contemporáneo suyo. Entonces él está en todo este ambiente que es muy crítico hacia la civilización capitalista, porque hay una sensación muy fuerte de que se están sustituyendo los valores tradicionales, la ética tradicional, etcétera, por los valores del dinero, ¿no? Y esto se siente de una forma bastante traumática de parte de los intelectuales, que por un lado ven erosionados sus antiguos privilegios, ¿no? En el sistema tradicional los intelectuales fueron una especie de casta, ¿no? Con sus reglas, sus jerarquías, etcétera. El hecho de ser intelectual, de pertenecer a la academia, aseguraba formar parte de la carrera burocrática, y además el hecho de ser académico, de ser un doctor en humanidades o tener un título universitario, daba un estatus social y tenía como una cierta aura, ¿no? De aristocracia espiritual o de aristocracia intelectual, cosa que se pierde cuando se da este paso a la industrialización acelerada. Entonces, Lukács forma parte de toda esta crisis, ¿no? Vive esta crisis cultural, ideológica, que parte del ascenso, ¿no? Del sistema capitalista, de esta etapa industrializada, imperial de Alemania, ¿no? Entonces, estas primeras obras, que bueno, él escribe bastante, ¿no? Es bastante prolífico. Estas primeras obras dan cuenta de esa desolación, de esa desazón humana frente a una civilización que lo uniformiza todo, que todo lo mide por el valor económico, que desdeña cualquier forma de pensamiento humanístico, ¿verdad? Donde se prostituyen las virtudes más preciadas. La primera guerra mundial que bueno, afecta a todo el conjunto europeo, supone también una radicalización, no solamente Lukács, pero de muchos de estos intelectuales, porque muchos de estos intelectuales, por ejemplo Weber y muchos contemporáneos suyos, tienen una visión como trágica, según lo plantea Levin en su texto, ¿no? Trágica en el sentido de que, bueno, viene ese proceso, viene esa civilización capitalista, norteamericanizada, industrial, masificada, y es imposible detenerla, ¿no? Para muchos intelectuales más jóvenes como Bloch, como el propio Lukács, esto llama pues a buscar salidas más radicales, ¿no? A buscar la militancia política. Entonces, en cuestión de un tiempo bastante breve, Lukács va a pasar de ser este intelectual pues progresista, demócrata, una sensibilidad anticapitalista, pero bueno, todavía como muy imbuido, ¿no? del idealismo kantiano, a ser un militante comunista, ¿no? Hay dos textos importantes acá. Este viraje se consuma hacia 1918-19. Uno es Táctica y Ética y el otro es el bolchevismo como problema moral. Entonces, bueno, después de esto se mete de lleno la revolución húngara con un papel importante, ¿no? Es ministro de Educación del gobierno
del gobierno de los consejos húngaros, ¿no? Posteriormente, bueno, sigue esa militancia comunista, pero dentro de una línea de pensamiento, bueno, que no solamente es suya, sino que es de varios intelectuales, de varios sectores de la izquierda europea, que busca una renovación del pensamiento marxista. Una renovación en el sentido de ir más allá de una visión economicista, de una visión mecanicista de los procesos revolucionarios, y explorar en qué sentidos los procesos revolucionarios en realidad son movidos por las personas que están dentro de esos procesos. En tal sentido, bueno, ver, explorar, reflexionar sobre el papel que juega la conciencia en los procesos revolucionarios. Y esto, bueno, en esto lo hermana, pues, a Gramsci, por ejemplo, a los teóricos de la Escuela de Frankfurt en cierto sentido, a un contemporáneo suyo que es Karl Korsch. Voy a hacer alguna referencia en un momento, ¿no? Ver el papel que juega el elemento subjetivo en los procesos revolucionarios, ¿no? Porque no basta simplemente con que haya cambios en la esfera económica o en la esfera del Estado, sino que es importante el papel de la conciencia, ¿no? Que, bueno, los procesos revolucionarios no se hacen solos, no se producen como un resultado de algún mecanismo histórico oculto que, bueno, indefectiblemente lo lleva a su concreción, sino que se deben a la acción humana, ¿no? Y se debe precisamente a la forma en que se transformará el pensamiento, ¿no? La visión del mundo, las relaciones humanas. En este sentido, pues aquí hay una huella del pensamiento de Max Weber, ¿no? Con su teoría de la acción social. Porque Weber planteaba esto, ¿no? Que toda acción social, no podemos atribuirla a que se origine por mecanismos, qué sé yo, de unas estructuras superhumanas que mueven las cosas, sino que la acción social es una acción en la que toma parte, pues, el razonamiento, ¿no? Actuamos socialmente porque buscamos determinados objetivos, ¿no? Y de ahí, bueno, toda esta tipificación weberiana que creo que también es bien importante para entender a Lukács y luego entender a la gente de la Escuela de Frankfurt, de las tipologías de acción social, la acción social que se mueve en función de ideales, para decir, bueno, yo hago algo en favor de la revolución o de la democracia o de la paz, ¿no? La acción social que se da con arreglo a la tradición, es decir, bueno, este día, bueno, celebramos tal efeméride, bueno, el Día de la Tierra, ¿no? Pero bueno, pensemos en prácticas tradicionales en las comunidades, bueno, porque es importante mantener una identidad, ¿no? Es importante recordar tales fechas. O la acción social estratégica, la acción social dirigida pues a resultados, ¿no? La acción, la racionalidad instrumental, que es la que busca, pues, la ganancia o el lucro, lo que busca obtener una ventaja después de una acción determinada, ¿no? Es el tipo de racionalidad del capitalismo. Entonces, en este sentido, me parece a mí que todo este planteamiento weberiano de la acción social, que, bueno, descansa mucho en el sujeto, descansa mucho en su racionalidad, tiene que ver con esos planteamientos de Lukács, ¿no? Y tomemos en cuenta, pues, el título de su obra más conocida, a la cual voy a hacer referencia más adelante, ¿no? Historia y conciencia de clase. Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Qué elementos encontramos
vinculados en ese título. El proceso histórico y la acción del sujeto, del sujeto, pero no es del sujeto aislado, no es la persona aislada la que hace la historia, sino que la hace a partir de su articulación clasista, ¿no? Su articulación con la clase social a la que pertenece o la que decide servir, ¿no? Y lo hace precisamente a partir de este elemento, el elemento de la conciencia. De esta obra que aparece, bueno, que termina de escribir Lukács en 1922, forma parte de una corriente de pensamiento que en su momento muchos la ven como herética, ¿no? Como desviada incluso, ¿no? Porque efectivamente que se desvía contra las interpretaciones economicistas del marxismo, contra aquellas interpretaciones, bueno, donde los procesos van a descansar sobre el movimiento de unas estructuras objetivas, ¿verdad?, que se imponen sobre las personas, pero no aparece en ningún lado pues el papel de la conciencia, el papel de la subjetividad, ¿no? Y eso es importante porque efectivamente hay en todas estas reflexiones un llamado como a no dejarse llevar o no dejarse seducir por esos planteamientos mecanicistas, ¿no? Que al final son planteamientos que terminan siendo conservadores e incluso terminan haciéndole un mal al movimiento revolucionario, en el sentido de que bueno, como que habría que esperar pasivamente a que las condiciones objetivas se den, ¿verdad? O simplemente pensar que, bueno, con el hecho de hacer transformaciones en las grandes estructuras, con eso es posible cambiar la ideología capitalista a una ideología socialista, ¿no? Todas esas contradicciones, bueno, que se observan pues, a lo largo de la historia, ¿no? En esa misma corriente o en ese mismo talante de ideas está la obra de un contemporáneo suyo, de un marxista alemán que es Karl Korsch. Tiene un libro, una de sus obras que se llama Marxismo y Filosofía, y va pues precisamente en esa línea de recuperar la subjetividad como un elemento importante en la lucha de clases, ¿no? Entonces, bueno, van a ser autores que serán mal vistos por el marxismo o la línea predominante del marxismo del movimiento comunista internacional, serán condenados también. Pero acá hay una distinción, ¿no? Una distinción que es importante hacerla y que también hace de Lukács, bueno, pues un autor polémico, ¿no? Porque, bueno, yo creo que esa distinción pone en relieve, entre otras cosas, creo yo, la relación de los intelectuales con el movimiento revolucionario. ¿Qué es lo que pasa con Karl Korsch? Bueno, es atacado y todo esto, es proscrito por el movimiento y todo esto, y él, bueno, decide apartarse, ¿no? Decide apartarse y, bueno, de alguna manera sigue desempeñando alguna actividad teórica, pero al final ya no es un autor que tenga tanta relevancia después, tanta relevancia para el movimiento obrero, pero ni tampoco, según pues, sus conocedores, tampoco su obra teórica posterior es tan importante como Filosofía y Marxismo, ¿no? Lukács, en cambio, va a tomar una salida que, digamos, para, bueno, una tendencia, digamos, liberalizante de la intelectualidad sería incorrecta, pero es interesante ver por qué toma esta salida, y es esto, ¿no? Lukács decide pasar por, bueno,
una especie de purga, ¿no? de ritual de purificación, por así decirlo, que era hacerse la autocrítica, ¿no? O sea, hacer la autocrítica, bueno, decide declarar que efectivamente pues esto ya no está de acuerdo con lo que plantea en Historia y Conciencia de Clase, en un contexto donde estamos hablando de la segunda mitad de los años 20, en un contexto donde bueno, Stalin, a la muerte de Lenin, llega a la dirección de la Unión Soviética, se fortalecen, bueno, las tendencias políticas, ideológicas propias de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, Lukács decía hacerse la autocrítica. Entonces, él lo va a explicar después. Va a explicar después este gesto que para algunos sería, bueno, ¿por qué no defendió estas posiciones, ¿verdad? ¿Por qué no fue consecuente, ¿verdad? ¿Por qué no se enfrentó al estalinismo, ¿no? Bueno, no lo hizo porque sabía que el precio a pagar era salirse de las filas del movimiento. Entonces dice, bueno, yo con la autocrítica pagué mi boleto de entrada a permanecer dentro del partido y a permanecer dentro de la lucha antifascista, ¿no? Que es lo que quería hacer. Entonces, bueno, es un autor que va a pasar por una serie de momentos de esta forma. Periodos en su vida en que bueno, se mantiene siempre dentro del campo socialista. Hay periodos en su momento en que es condenado, es rehabilitado, es exiliado, es encarcelado, bueno, vuelto a rehabilitar, etc. Pero se mantiene siempre dentro de una actividad intelectual revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, después de Historia y Conciencia de Clase hay un periodo muy importante de su obra que tiene que ver también o que responde también a estos periodos en que Lukács es mantenido fuera, digamos, del ámbito de la lucha política, del ámbito partidario, bueno, en los cuales Lukács va a explorar sobre todo más temas estéticos, ¿no? De hecho, pues Lukács va a escribir una serie de textos literarios sobre autores europeos, ¿no? Un proyecto ambicioso que no logra terminar, ¿verdad? Ahí en la biblioteca va a encontrar el primer volumen, pero son unos tochos enormes, ¿no? De una estética marxista, junto también a artículos o a trabajos políticos y filosóficos, ¿no? Uno de sus últimos trabajos se llama Ontología del Ser Social. Es un intento por hacer una ontología o una metafísica marxista, ¿no? Entonces, básicamente esta es la trayectoria de Lukács, ¿no? Es un autor que, pese a que nace en un entorno, en el contexto húngaro, es un autor que está muy vinculado a la cultura y también a la actividad política en Alemania, ¿no? Entonces este autor va a tener todas estas características. ¿Y por qué es interesante estudiar a Lukács? ¿Verdad? Porque efectivamente muchos señalan, bueno, Lukács es un marxista muy esquemático, ¿verdad? Se refieren quizás sobre todo a algunas ideas suyas vinculadas a temas estéticos, que también habría que dilucidar ahí cuál es la cuestión, ¿no? O a un libro que aparece, creo que en la década de los 50, que se llama El asalto a la razón. Ese libro es tan interesante como polémico. En este libro Lukács va a desarrollar esta hipótesis. El fenómeno del fascismo, el fenómeno del nacionalsocialismo en Alemania, no es un fenómeno que aparece a raíz de la segunda posguerra. No es cierto. Para Lukács
el fenómeno del fascismo va a hundir sus raíces en toda una corriente en el pensamiento alemán, bueno, en el pensamiento pues occidental, ¿verdad? Una corriente de pensamiento irracionalista, que de alguna manera, bueno, surge como una reacción a la modernidad ilustrada, ¿verdad? Pero que poco a poco esa corriente irracionalista va a ir configurando unas tendencias no solamente filosóficas, sino incluso culturales, ¿no? Que van a desembocar en el nacionalsocialismo. Entonces, bueno, ahí va a ser una genealogía filosófica, cultural, política, que arranca desde Schopenhauer, Nietzsche, incluso en ciertas expresiones del arte moderno, ¿no? ¿Verdad? Que es un arte, para él y para otros autores, por diferentes razones, es un arte deshumanizado, ¿no? Es un arte enajenado, ¿no? Entonces, como que hay toda esa corriente irracionalista, es lo que va a ser el caldo de cultivo para el fascismo, ¿no? Pues bueno, es una tesis bastante discutible, ¿no? Pero que de alguna manera quizás le da pie a esa fama de Lukács como un autor esquemático. Pero esto es una parte de su obra. Realmente, para juzgar la obra de un autor o la posición de un autor, pues habría que tener una visión un poco más de conjunto, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que es importante estudiar Lukács ahora es precisamente en muchos de sus planteamientos filosóficos y políticos. Sobre todo, bueno, en esta obra que yo creo que es fundamental, Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Donde se discute mucho sobre un tema que yo creo que no ha perdido actualidad, sobre cómo estos elementos subjetivos, cómo la visión de mundo de las personas que conformamos las clases sociales va a ser crucial a la hora de desarrollar los procesos de cambio revolucionario en nuestras sociedades. Hay un fragmento de un texto, de uno de los textos con los que dialoga con Rosa Luxemburg, que plantea una cosa bien interesante a mi juicio, ¿no? Bueno, partiendo del planteamiento de que es el proletariado el que lleva a cabo los procesos de transformación revolucionaria, Lukács dice, puede ser que lleve a cabo estos procesos de transformación, pero puede ser que, digamos, como que la conciencia colectiva de clase no va a cambiar automáticamente. Muchas veces, dice Lukács, sucede que, bueno, cuando el proletariado se organiza, va a cambiar su conciencia de clase, ¿verdad? Y cambia con la acción política, ¿verdad? Es decir, el cambio de conciencia de clase, no es un cambio abstracto, no es simplemente sustituir unas ideas por otras, ¿verdad? Como insertar un cassette, sino que, como dice Lukács, bueno, tiene mucho que ver con la acción, tiene mucho que ver con la praxis, ¿no? Efectivamente se da un cambio de conciencia, pero no siempre o no en todos los niveles va a darse este cambio de conciencia, sino que muchas veces el cambio de conciencia vendrá incluso después, sobre todo para sectores más amplios, incluso después de que han triunfado los procesos revolucionarios. Entonces no es una cosa como tan automática ni tan simple, y eso toca pues un elemento fundamental en los procesos revolucionarios, ¿no? Como cuando los cambios revolucionarios o las grandes transformaciones son llevadas a cabo desde arriba y no tienen un sustento en la base, bueno, estos cambios no pueden durar mucho históricamente. Es decir, la base es la que tiene que apropiarse de esos cambios y tiene que dirigirlos y tiene que defenderlos, pero claro, si no hay un cambio en la conciencia, esto es bien difícil. Porque incluso, bueno, dirá Lukács que
unas ideas que voy a señalar después, ¿verdad? Hablando del problema del Estado, donde también polemiza o dialoga con Rosa Luxemburg, ¿no? Que bueno, que quizás el problema lo realmente jodido de la cosa no es tanto tomar el poder del Estado. El problema es qué hacer con ese poder del Estado. Sobre todo porque la burguesía, dice Lukács, bueno, tiene décadas, ¿verdad? Siglos y siglos de tener poder del Estado, ¿verdad? Y se siente cómoda con el poder del Estado, ¿no? Bueno, y no solamente porque la burguesía va a atacar cada vez que se le arranca una cuota del poder del Estado, ¿verdad? Y claro, si se le ha arrancado todo el poder del Estado, va a atacar, pero no solamente es esto, sino que señala Lukács que el proletariado, bueno, no está acostumbrado a manejar el poder del Estado, no está acostumbrado a dirigir la legalidad del Estado, está acostumbrado a manejarse en los límites que marca la legalidad burguesa, ¿no? Y bueno, y a partir de esto también establecer sus formas de lucha, etcétera, está marcado por esa legalidad burguesa. Entonces que es muy difícil, que lleva tiempo a que el proletariado asuma la conducción del Estado, el que sea el que se apropie de la legalidad, ¿no? Y que incluso, bueno, en todo este proceso que es complicado, que bueno, van a saltar muchísimas dificultades precisamente por esa falta de costumbre, podríamos decir, ¿no?, de manejo del poder del Estado, bueno, en que el proletariado se sienta desorientado y que bueno, quizá algunos piensen que antes era mejor, ¿verdad?, porque los burgueses sí sabían manejar bien las cosas, ¿no? Entonces, esa cuestión de la conciencia es una cuestión bastante compleja, y yo creo que eso es lo que hace este libro una contribución bastante importante y bastante actual. Y es un libro que bueno, no estaba concebido originalmente, bueno, como una obra sistemática, ¿verdad? Bueno, me voy a dedicar a escribir historia sobre la historia y la conciencia de clase, sino que va a recoger artículos de los primeros 12 3 años de los años 20, ¿verdad? Sobre diferentes temas políticos, ideológicos, que van a confluir precisamente en esta relación de la historia, es decir, los procesos históricos, y el papel que juega la conciencia de clase en estos procesos. Entonces, en este texto encontramos, bueno, polémicas con Rosa Luxemburg, polémicas con los socialdemócratas, diálogos con Lenin, ¿verdad?, etcétera. Y es un libro donde, bueno, que sería quizás como aventurado encajonarlo, ¿no? Decir, bueno, esto es un libro de filosofía, sí, de alguna manera, claro, hay temas filosóficos ahí. O este es un libro de política, sí, pero bueno, es que también hay implicaciones filosóficas, culturales en lo que Lukács está discutiendo, ¿no? Es un libro que quizás, bueno, retrata fielmente algo característico del pensamiento de Lukács, y que aquí va a remarcarlo bastante. El hecho de que lo que va a distinguir al marxismo es el enfoque de la totalidad. El enfoque de la totalidad, es decir, el análisis marxista, a diferencia, pues, de otros tipos de análisis, se enfoca a la totalidad de los procesos históricos. Claro, porque la realidad también es así. La realidad también es así. La realidad no se... Es decir, si nos vamos a la realidad, digamos, no hay regiones claramente delimitadas donde empieza lo económico
donde empieza lo sociológico, la religión, las ideologías. No existe eso. Todos esos elementos forman una totalidad dialéctica. Igualmente, bueno, desde una perspectiva histórica hay que tomar en cuenta pues la totalidad de los procesos. Entonces, de alguna manera, pues aquí hay una visión de la totalidad, ¿no? Porque claro, el Lukács tenía la suficiente capacidad intelectual, bueno, con su momento también lo hizo en otras obras, de hacer un tratado filosófico, de filosofía marxista, sobre el tema de la conciencia de clase, ¿no? Sin alguna alusión a la coyuntura política. Pero, bueno, este ejercicio puede ser muy interesante, pero es un poco estéril en el sentido de que, bueno, las categorías filosóficas que deben ayudarnos como a desentrañar la realidad, bueno, tienen que vincularse a la realidad. Y la realidad, bueno, no es una abstracción, es la coyuntura política, la coyuntura económica, es el día a día, en eso está la realidad, ¿no? No se queda solamente en eso, pero forma parte de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es interesante ver aquí cómo es que se articulan, o cómo encontramos esa visión de la totalidad? Es decir, hay escritos donde efectivamente hay una reflexión teórica sobre categorías filosóficas, ¿verdad? Bueno, una es la totalidad, ¿no? Y otra muy importante, que constituye uno de los aportes teóricos de Lukács, con el que van a dialogar los teóricos de la Escuela de Frankfurt, es la cosificación. O la reificación, ¿verdad? Son otras versiones del mismo término. Entonces, bueno, como esos términos que son filosóficos, tienen una concreción en la coyuntura política. Como por ejemplo, bueno, ¿qué sería lo opuesto de la totalidad? ¿Qué es lo contrario? Bueno, ¿cuál es su opuesto? ¿Perdón? Unilateralidad, ¿verdad? Fragmentación. La fragmentación. Exactamente, ¿no? Es unilateral, fragmentar las cosas, que bueno, que esto parecería como una cuestión una pura cuestión de método científico, de método de análisis teórico de los problemas, pero tiene consecuencias políticas, tiene fuertes consecuencias políticas, porque una visión unilateral de las cosas, ahí me adelanto un poco con lo que quiero tratar, es lo que presenta los fenómenos o los problemas, ¿sí? Como problemas aislados, que no tienen ninguna articulación con el proceso histórico, no tienen ninguna articulación con otros problemas. Y muchas veces este enfoque unilateral, no muchas veces, bueno, de hecho responde a los intereses dominantes, descansa sobre una visión individualista, ¿no? Por ejemplo, tomemos elementos de la coyuntura, el tema del famoso impago. Entonces, bueno, esto ¿por qué ocurre? Bueno, es por la mala voluntad del frente, ¿verdad? O tomemos cualquier otra situación. Esto se presenta como un problema desarticulado del resto, pero ¿qué situación ocupa este problema dentro de una dinámica histórica, ¿no? Y si es un problema económico, por ejemplo, ¿qué vinculación tiene esto con los problemas políticos o con los problemas sociológicos, ¿no? Entonces, estos términos filosóficos tienen que puede parecer muy abstractos, bueno, que tienen efectivamente un nivel de abstracción, y yo creo que no hay que temerle a la abstracción, sino que hay que saberla aterrizar, ¿verdad? Hay que saberla arraigarse en la realidad. Sirven para entender elementos de la lucha política, y esa contribución me parece también importante en este texto.
voy a, bueno, meterme a definir brevemente qué significan estos dos términos y luego voy a hacer referencia a algunos textos de historia y conciencia de clase donde Lukács hace, bueno, primero esta cuestión de la totalidad, ¿verdad? Ya vamos a ver que es un enfoque central en la obra de Lukács. Para Lukács la totalidad es la perspectiva de la totalidad es un elemento fundamental en marxismo. De hecho hay un artículo dentro de Historia y Conciencia de Clase que se llama ¿Qué es marxismo ortodoxo? Bueno, el título se las trae, ¿no? El título tiene ya cierta intencionalidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, tal como el término se maneja, bueno, ortodoxo, ¿qué sería? Bueno, dogmático, ¿verdad? Cuadrado, sumiso a la línea de dirigencia, ¿verdad? Cerrado ideológicamente, ¿no? Toda esta cuestión. Lukács dice una cosa bien interesante, bueno, defiende la ortodoxia marxista. Defiende la ortodoxia marxista, pero en un sentido determinado, ¿no? No sería, digamos, tener ese carácter, una cosa como de carácter religioso, era de carácter dogmático, de carácter acrítico. ¿Qué es lo que hace realmente la ortodoxia marxista? Bueno, una cuestión de método. Que vamos con un asunto que puede parecer como muy teórico, ¿verdad? Una cuestión de método. El método marxista es un método de acercamiento y de transformación de la realidad que se caracteriza por una visión de la totalidad. Y eso lo va a distinguir del pensamiento burgués para Lukács. El pensamiento burgués, por el contrario, es un pensamiento que se va precisamente a lo que decían los compañeros, ¿no? A la unilateralidad, a la fragmentación, pero digamos a una abstracción en el sentido de que, bueno, que abstrae, digamos, ciertos elementos de la realidad y los aísla teóricamente, ¿no? Una mala abstracción, podríamos decir, o una abstracción igualmente unilateral, donde, bueno, los procesos históricos se ven como, bueno, realmente no hay una visión de proceso histórico. Muchas veces los hechos, las cosas que van sucediendo se ven como acciones individuales, ¿no? Metodológicamente o en el ámbito de las ciencias o de las diferentes disciplinas, bueno, es lo que los frankfurtianos, sobre todo Horkheimer, va a llamar la teoría tradicional. La teoría tradicional es la que predomina muchas veces en el ámbito académico. El psicólogo solo entiende psicología, la economista solo entiende de economía, el filósofo solo de filosofía pura. Entonces es este enfoque abstractivo de la disciplina, no hay ninguna articulación, ¿no? Entonces ese sería el enfoque no marxista. En cambio, el enfoque marxista o el método marxista, este marxismo ortodoxo, es ese enfoque de la totalidad. ¿Y dónde viene ese enfoque de la totalidad? Bueno, viene obviamente de Marx, pero viene, y esto también es característico de la obra de Lukács, viene de la lectura que hace Marx de Hegel. Es decir, Marx no se inventa el solito esto, sino que proviene de una lectura de Hegel, ¿no? En este sentido, Lukács también va a ser herético para muchos, porque retoma Hegel, ¿no? Hegel, digamos, una visión muy esquemática del pensamiento filosófico, puede ser desechado, ¿no? Por pensamiento idealista, ¿verdad? Especulativo, etc. Y solo importaría por cuanto Marx le da vuelta al pensamiento hegeliano, ¿no? No, Lukács va a retomar a Hegel. Hay que hacer, podríamos decir, con Lukács que habría que hacer una lectura de izquierda de Hegel, ¿no? Porque también cabe una lectura conservadora, ¿no? Y eso es lo que va a establecer la diferencia entre los hegelianos de izquierda y los hegelianos de derecha, ¿no? Y esta lectura, pues,
revolucionaria, esta lectura de izquierda de Hegel, es tomar todos estos elementos, toda esta concepción dinámica de la historia. Y Hegel logra precisamente esa visión de totalidad del proceso histórico. Lo que hace Marx para Lukács es darle un fundamento materialista. Entonces eso es lo que hay que retomar de Hegel, ¿no? Eso es lo que distingue el método marxista, ¿no? Ese enfoque de la totalidad, que va a tener obviamente sus consecuencias políticas, ¿no? Ya en la vida cotidiana, como hemos visto. El segundo concepto importante, o uno de los segundos aportes, un segundo aporte teórico muy importante, es ese proceso de cosificación, el concepto de cosificación o de reificación, ¿verdad? Reificación, bueno, quiere decir lo mismo, ¿no? De latín res, ¿verdad? Cosa. Algo que se vuelve cosa, ¿verdad? Algo que se cosifica. Entonces, este proceso de cosificación, bueno, esta idea de la cosificación, bueno, proviene de un diálogo con Marx, ¿no? Un diálogo con el concepto de alienación, que, bueno, para Marx, y bueno, no entraré en más detalles sobre eso, ¿verdad? Marx lo plantea como un elemento constitutivo del proceso de producción, el capitalismo, ¿no? Donde, bueno, tanto el producto, tanto lo que el trabajador produce es algo alienado, separado de él, como también lo va a hacer su conciencia, ¿no? La alienación entendida precisamente como una falsa conciencia, y que tiene a su base ese proceso de producción de la mercancía, ¿verdad? Que es un proceso también enajenante. ¿Cuál es la ampliación? No es ninguna corrección, más bien es una ampliación que hace Marx de este concepto, que hace Lukács de este concepto. Para Lukács la alienación, bueno, la cosificación, el hecho de que en esta visión enajenada, todo se convierte en cosa, no se da únicamente en el proceso de producción de mercancías, se da en el conjunto de las relaciones humanas, se da, bueno, en todas las esferas de la actividad humana en el capitalismo. Y este proceso de cosificación tiene mucha relación con esta visión unilateral, con esta visión fragmentaria. ¿Por qué? Porque, bueno, Lukács también en este punto va a retomar a Weber. Weber planteaba que el capitalismo se apoya en un proceso cada vez más extensivo de racionalización de la vida humana. Y bueno, precisamente, ¿no? De racionalización, de cálculo. Precisamente esto tiene sentido, ¿no? Porque la producción capitalista es una producción que busca ganancia, ¿no? Lo que distingue al capital es eso, era dinero que produce dinero. Entonces, bueno, es necesario hacer un cálculo, ¿no? Con qué se debe producir, en qué cantidades se debe producir para producir más, para obtener más dinero, ¿no? El cálculo sobre lo que cuesta la fuerza de trabajo, etcétera. Bueno, es una racionalidad de cálculo. Entonces, para Weber esto es parte de ese proceso de la civilización capitalista, ¿no? Una civilización del cálculo, una civilización donde precisamente se va a arraigar este tipo de racionalidad en las acciones humanas cotidianas, la racionalidad estratégica, es decir, ¿qué es lo que debo hacer yo en mis acciones cotidianas para obtener esto de alguien? ¿Qué es lo que debo hacer yo para obtener más dinero, obtener prestigio? Ese tipo de racionalidad, ¿no? Y ese tipo de racionalidad calculadora, bueno, se va a extender por los ámbitos de la vida humana, ¿no? Planteaba Weber, ¿no? Lukács va a llegar a la misma conclusión de Weber en este sentido. La racionalización capitalista va a exceder el ámbito de la producción de mercancías
y se va a extender al resto de la vida humana. Y se va a encontrar, por ejemplo, bien marcado en el ámbito de la ciencia, ¿no? En el ámbito de las disciplinas científicas. Es un proceso de racionalización que, al igual que en la lógica del proceso de producción de mercancías, va a ser cada vez más especializado. Es decir, el capitalismo necesita esa mayor especialización, necesita ya no solo operarios que se dediquen a una zona de proceso de producción, sino que hay especialistas de una parte muy minuciosa de ese proceso de producción. Y claro, y esto va a aumentar, va a intensificar en ellos una visión todavía más fragmentada del proceso de producción. Y esto se traduce también en el ámbito de las ciencias, ¿no? Para Lukács, la ciencia burguesa se caracteriza también por reproducir esa dinámica, ¿no? Y es lógico, ¿no? El avance del conocimiento supone una mayor racionalización, pero también una mayor especialización. En el ámbito académico, bueno, ya nos encontramos con que hay posgrados no solamente en la disciplina, una disciplina determinada, sino en aspectos muy puntuales, muy concretos de esa disciplina. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que el especialista te puede hablar todo lo que quiera sobre la tapicería china del siglo X, pero no conoce nada más, ¿no? O no sabe articular esto con otras dinámicas sociales o culturales, ¿no? Entonces, bueno, es una visión bien fragmentada de la realidad, ¿no? Y eso es cosificación. La visión cosificada, y bueno, esto no es solamente por testimonio de los académicos, es la visión del mundo imperante y la forma en que solemos ver las cosas. Vemos la realidad como fragmentada, como desarticulada de la totalidad, es decir, bueno, tal como la presentan los medios. Aparecen determinados hechos económicos, bueno, sin entrar en la discusión de cómo fabrican hechos ellos, ¿verdad? Aparecen determinados hechos económicos, políticos, pero están desarticulados, ¿verdad? Es como que una sucesión de hechos y noticias, pero sin una solución de continuidad o sin una lógica que las articule, porque precisamente lo que interesa es eso, ¿no? Aumentar esta fragmentación. Y es una de las grandes paradojas de ahora, ¿no? Una de las grandes paradojas que ciertamente tenemos ahora más posibilidades de acceso a la información de comunicación electrónica, pero tenemos una visión de la realidad más desarticulada que antes, precisamente porque, bueno, recibimos un montón de información que no tiene una vinculación entre sí, ¿no? Entonces, esa cosificación parte precisamente de esta visión fragmentada y se instala en todas las relaciones. Tiene que ver mucho también, ya aterrizando esta cuestión en términos políticos, claro que se ve la cosificación, claro que se ve la reificación. Cuando, bueno, desde el hecho de la mera falsa conciencia, ¿no? Los trabajadores que bueno, viven una situación objetivamente negativa, pero no ven por qué cambiarla, ¿no? O hasta el hecho de que, bueno, que hay luchas parciales, ¿verdad?, que se enfocan solamente a un aspecto de la problemática, pero que están desarticuladas del resto. Entonces son elementos que efectivamente sí tienen una correlación con el día a día político, con el día a día de la lucha revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, en los minutos que quedan, no sé cuánto tengo, lo dije una media hora por lo menos, ¿verdad? 25 minutos. Ah, bueno, 25 minutos voy a intentar, si no, bueno, ahí tengo el otro sábado. Hacer referencia a una serie de artículos que aparecen en Historia y Conciencia de Clase, donde Lukács dialoga con Rosa Luxemburg.
Y eso, bueno, para dos fines. Primero, para tener alguna continuidad con lo que se venía discutiendo en las dos sesiones anteriores. Pero también, bueno, ver cómo a partir de esas discusiones con Rosa Luxemburg van a aparecer también estas categorías de pensamiento, ¿no? Ya aplicadas a coyunturas políticas o a discusiones en el movimiento obrero, etc. Estamos hablando con Ricardo la vez pasada, precisamente cómo también los puntos de vista de Lukács sobre Rosa Luxemburg van a tener como ciertos cambios o ciertos matices, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pasa esto. En primer texto en el que se hace referencia de parte de Lukács a Rosa Luxemburg es un texto que se llama Rosa Luxemburg como marxista, ¿no? Y es un texto en realidad bastante elogioso, ¿no? De hecho, para Lukács, Rosa Luxemburg en su obra sobre la acumulación originaria, bueno, es un ejemplo de aplicación del método marxista, ¿no? De ese enfoque de la totalidad. Bueno, ya vamos a ver con quienes discute Rosa Luxemburg, pero luego va a tener, sí, apreciaciones un poco más duras, sobre todo en un texto que se llama Observaciones críticas acerca de la crítica a la Revolución Rusa de Rosa Luxemburg, legalidad e ilegalidad, observaciones de método acerca del problema de la organización. Bueno, va a tener una apreciaciones bastante maduras con respecto a algunos puntos de vista de Rosa Luxemburg, ¿no? Sobre todo en aquellos aspectos donde Rosa Luxemburg se aparta de la concepción leninista, ¿no? Y bueno, Lukács va a ser en este sentido, bueno, un defensor del planteamiento de Lenin, pero también de las formas en las que Lenin enfrentó determinadas coyunturas políticas, ¿no? que son formas también bastante polémicas, que no responden, digamos, como una concepción lineal, sino que en función de la concepción política, bueno, pues tratar de readecuar, ¿verdad? O tratar de maniobrar en función de determinados objetivos políticos, ¿no? Que eso también yo creo que es una de las virtudes del pensamiento de Lenin, ¿no? Un pensamiento que está como muy arraigado, pues, en la realidad concreta, en el movimiento concreto, y muchas veces el movimiento concreto de las cosas sobrepasa, pues, a los principios abstractos, ¿no? Muchas veces, bueno, sin querer caer en un oportunismo, ¿verdad? Pero muchas veces como que esas concepciones se tienen que poner en relación con el movimiento histórico, ¿no? Entonces, bueno, pasa un poco de esto, ¿no? En ese diálogo con Rosa Luxemburg. En este escrito que se llama Rosa Luxemburg como marxista, de 1921, es un escrito que, bueno, va a defender un trabajo suyo, el trabajo sobre la acumulación originaria del capital, frente a sus críticos socialdemócratas. En este escrito, Lukács va a partir o va a retomar un elemento que se planteaba en este artículo, que es marxismo ortodoxo, y es precisamente este tema, esta afirmación de que el punto de vista de la totalidad, que es un punto de vista tomado del método hegeliano, será lo que va a diferenciar al marxismo de la ciencia burguesa, ¿no? Y bueno, y hará una serie de observaciones muy interesantes, ¿no? Como en realidad dentro de una concepción dinámica de la realidad, bueno, es necesario también hacer cierto proceso de abstracción de la realidad, ¿no? Es necesario hacer cierto tipo de abstracción, es decir, en un momento de análisis de la realidad será importante detenernos
a examinar sus aspectos económicos, pero esto es una parte del proceso, ¿no? Luego hay que rearticular eso con la totalidad, ¿no? Hay que rearticularlo con la totalidad. Lo que hace el pensamiento burgués para Lukács es que hace solamente en este momento la abstracción, ¿verdad? Y esto se toma de una forma unilateral y fetichizada, ¿no? La abstracción se vuelve como el sustituto de la realidad. Y ese es el problema del pensamiento burgués para Lukács. A tal punto que la ciencia burguesa va a atribuir autonomía a las abstracciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, va a retomar, por ejemplo, no sé qué sé yo, el análisis social o económico, un elemento y lo va a concebir como algo que tiene una vida propia independiente del conjunto, ¿no? Qué sé yo, no sé, alguien que se mete a analizar la remesa, bueno, va a hablar de la remesa solamente en términos cuantitativos, ¿verdad? Es otro elemento también propio del pensamiento burgués para Lukács, solamente en elementos cuantitativos, ¿verdad? Cuál es el flujo de la remesa, etcétera, pero no se va a detener a ver qué relación tiene esto con otras dinámicas, ¿no? Dinámicas sociológicas, bueno, de psicología colectiva, etcétera, culturales. ¿Cómo se relaciona esto también, bueno, con la crisis del capitalismo, con la forma en que esta crisis se encarna, bueno, en El Salvador, etcétera? Bueno, con los procesos históricos, no ver nada de esto, sino que va a atribuirle autonomía a las abstracciones. Entonces es una visión fetichizada, ¿no?, de la realidad. Por otra parte, también señala que la ciencia burguesa parte del punto de vista de los individuos. Y no solamente la ciencia, el punto de vista cosificado parte de la perspectiva del individuo, de tal manera que, como dice Lukács, el empresario burgués no va a ver la totalidad de relaciones, sino que va a ver el proceso económico como un proceso de intercambio entre capitalistas, ¿no? Pero no va a ver el conjunto de las relaciones. Y esto, yendo un poco más allá, bueno, es una cuestión muy fuerte en la visión del mundo cotidiana, ¿no? Cómo vemos nuestra realidad a partir de nuestra condición de individuo, y perdemos de vista que, bueno, estamos inmersos en un conjunto social, pertenecemos a una clase, etc. Señala aquí que el punto de vista de la totalidad no solamente determina el objeto, sino el sujeto del conocimiento. Esto es bien interesante, ¿no? No solo determina el objeto, sino el sujeto del conocimiento. Es decir, el punto de vista de la totalidad no solamente determina el hecho de que vamos a buscar dar cuenta de la totalidad, sino que también el sujeto del conocimiento, que no es ese sujeto aislado, es decir, es lo que nos interesa más que ver a sujetos aislados es ver las clases sociales, ver la dinámica de la lucha de clases, ¿no? Eso es lo que nos interesa desde la perspectiva de la totalidad. Entonces, Lukács aquí va a tomar partido a favor de Rosa Luxemburg frente a las críticas hacia su libro sobre la acumulación del capital, ¿no? Porque habrá argumentos de otros autores, de otros teóricos, y él es muy duro con teóricos socialdemócratas, ¿verdad?, con Bernstein, por el caso, que dirán que, bueno, la acumulación de capital, ¿cuál es el problema de la acumulación de capital? ¿Acaso hay acumulación de capital, no? ¿Y por qué es, bueno, y este punto de vista es importante porque la acumulación de capital se articula con el momento o con la fase imperialista del capitalismo. Entonces, claro, desconocer el problema de la acumulación de capital es un error grave, pero más grave es este error que señala Lukács, que al tener una visión unilateral de los procesos, bueno, una falta de visión de procesos más bien,
una falta de visión de proceso. La realidad o los elementos del proceso se ven precisamente como aislados, ¿no? Como unilaterales. Y esto va a tener una consecuencia política, no solamente que tiene que ver con el análisis económico, sino el análisis político del problema del imperialismo, ¿no? Para Lukács, la crítica burguesa al libro de Rosa Luxemburg, que parte de una visión individualista del sistema capitalista y que parte también de una visión fragmentada de la realidad, va a adolecer de esta carencia, el hecho de que al carecer de una visión de totalidad, los hechos económicos, políticos, sociales, etcétera, no tienen ninguna relación con el desarrollo global, no se ven como parte de un proceso, ¿no? Y además es incapaz de buscar leyes que tengan una explicación articulada de los fenómenos, ¿no? Sino que más bien va a explicar los fenómenos políticos, económicos, etcétera, a partir de casos singulares, ¿no? De tal manera que desde este punto de vista que está criticando Lukács, y que, es el punto de vista de Rosa Luxemburg, o que Rosa Luxemburg también está atacando, la economía burguesa o la política burguesa, incluso socialdemócrata, estaría presentando el fenómeno del imperialismo como un caso aislado en la lógica del capitalismo. Sería como algo excepcional, no sería algo inherente al capitalismo. En cambio, claro, recuperar el punto de vista de la totalidad significa asumir que el imperialismo es una etapa lógica del capitalismo, que se articula perfectamente con todas las etapas anteriores. Y esto, claro, tiene consecuencias políticas muy importantes. Sobre todo, ubiquémonos en ese contexto, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todo este debate que imagino que pues habrán visto, ¿no? Este debate que había en la izquierda europea, que había pues entre socialdemócratas, comunistas, etcétera, sobre apoyar o no a los gobiernos nacionales, ¿no? Participar en la guerra o ir en contra de la guerra. Incluso para una perspectiva de izquierda, oponerse a la guerra imperialista sería oponerse pues a un fenómeno accidental, o sería, digamos, oponerse a algo característico de los regímenes capitalistas, ¿no? Entonces, claro, cuando el imperialismo se presenta como un elemento aislado del capitalismo, que quizás habría que sería posible más bien, ¿verdad? Para algunos sería posible como evitar, ¿verdad? Sería posible como reencauzar el capitalismo para que no caiga en el imperialismo, ¿verdad? Porque tomamos el capitalismo sería algo inevitable, algo natural, ¿verdad? Y habría que como humanizarlo, ¿verdad? Bueno, ese punto de vista es el que está atacando Rosa Luxemburg y está atacando Lukács, ¿no? Que son puntos de vista que se critican precisamente porque tienen una apreciación aislada de los elementos históricos, ¿no? Entonces lo que se presenta como una excepción de un sistema es precisamente un elemento que lo constituye, esa etapa imperialista, y que no es una característica aislada que aparece en Alemania o que aparece en Inglaterra, ¿verdad? Sino que es algo sistemático, ¿no? Es algo del sistema global capitalista, ¿no? Y que efectivamente tiene pues un poder de imposición bastante grande, y que que hay que analizar y hay que enfrentar de una manera global, ¿no?
Entonces eso es lo que plantea acá Lukács sobre ese libro, ¿no?, de Rosa Luxemburg. De hecho va a tener una serie de apreciaciones, como decíamos, bastante generosas, ¿no?, con ese libro, porque va a plantear que tanto acumulación de la acumulación originaria de este libro de Rosa Luxemburg como otro libro de Lenin sigue precisamente el análisis leninista, ¿no?, sigue precisamente el análisis de la totalidad. Incluso va a llegar a compararlas con el tipo de análisis que establece Marx en Miseria de la filosofía, ¿no?, una de las obras importantes de Marx. Incluso hay una reflexión suya que tiene que ver con algo que muchas veces se toma muy a la ligera, ¿no?, con respecto a los trabajos teóricos, que es la expresión literaria, ¿no?, o la forma literaria de expresión, ¿no? Eso se vería como algo secundario, ¿verdad?, como formalismo, pero para Lukács es importante porque plantea que la expresión literaria científica de un problema aparece como exposición de una totalidad, ¿no?, una totalidad social. Entonces hay una relación también en el estilo literario, ¿no? Hay un libro muy bonito, ¿no?, muy breve, de un marxista venezolano que se llama Ludovico Silva. Ludovico tiene un libro que se llama El estilo literario de Marx, y va a desarrollar esta idea. El estilo literario de Marx, los giros lingüísticos que ofrece, está articulado orgánicamente en la posición dialéctica de los problemas. Luego con las paradojas, por ejemplo, las relaciones que establece entre términos, bueno, eso está articulado con una visión dialéctica de la realidad. Y bueno, Lukács va a estudiar esto del libro de Rosa Luxemburg. Sin embargo, Lukács sí tiene una postura un poco más crítica hacia Rosa Luxemburg en un texto que se llama Observaciones críticas acerca de la crítica de la Revolución Rusa de Rosa Luxemburg, donde retoma el tema de la legalidad, el tema de la discusión entre la legalidad y la ilegalidad, ¿no? En este texto, bueno, quizás no hay, bueno, hay algunas referencias como muy puntuales, ¿no?, pero bueno, en este texto el elemento con el que discute Lukács con Rosa Luxemburg es este, ¿no? Es un punto de vista que a juicio de Lukács es cerrado, pero bueno, dirá que después Rosa Luxemburg reconoce sus errores, ¿no? Que tiene que ver con la forma política en que Lenin enfrentó el problema del reparto de tierras, ¿no?, cuando ya la revolución llega al poder. Entonces Rosa Luxemburg dice, bueno, es que los bolcheviques no fueron consecuentes con una forma marxista de enfrentar este problema. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pasa que cuando, bueno, ocurrió la revolución, los campesinos espontáneamente empiezan a repartirse la tierra, ¿no? Es decir, es una reforma agraria, bueno, iniciada de hecho. Empieza a repartirse la tierra. Bueno, ¿qué es lo que diría, digamos, en teoría, cuál sería la medida aplicable, ¿no?, la colectivización de las tierras, ¿verdad?
dirigida, bueno, desde el Estado, ¿no? El Estado proletario. Pero es un proceso, era un proceso como tan masivo, tan grande, tan fuera de control, que, bueno, ahí había dos alternativas, ¿no? Había dos alternativas, y creo que de alguna manera se pusieron en marcha, ¿no? Una alternativa era, bueno, poner freno, bueno, no, paren la cosa, vamos a colectivizar la tierra, ¿no? Vamos a colectivizar la tierra, ¿verdad? Fuera andar pensando en pequeña propiedad individual, ¿no? Porque recordemos también eso, ¿verdad? Que en mucho de sustrato ideológico, de las aspiraciones del campesinado ruso eran aspiraciones de pequeños propietarios, ¿no? Entonces, bueno, una alternativa era eso, ¿verdad? Y vino Lenin y mandó a parar, ¿verdad? Y entonces, bueno, a colectivizar la tierra, ¿verdad? Por la fuerza. O tratar de mediar entre esa situación. Hacerlo primero, bueno, era quizás en una perspectiva abstracta, como era teóricamente correcto, ¿no? Teóricamente correcto, ¿sí? Colectivizar la tierra, ¿verdad? Para ir avanzando a formas socialistas de relación económica, formas socialistas de propiedad, sobre todo, bueno, en un ámbito tan fundamental como es la tenencia de la tierra. Pero ¿cuál era el riesgo? ¿Cuál era el riesgo de esto? En un contexto donde la contrarrevolución estaba atacando por todos lados. Bueno, era enajenarse el apoyo de los campesinos. Era echarse a los campesinos encima, ¿verdad? Cuando la revolución lo que menos necesitaba era menos adversario. Entonces, bueno, lo que se hace es condescender o transar con esta situación. Empezar, bueno, una reforma agraria siguiendo o respetando la pequeña propiedad de la tierra, ¿no? Luego, bueno, esto va a dar pie también a esa etapa de la nueva política económica, ¿no? Entonces, para Rosa Luxemburg esto es un error, ¿verdad? Porque los bolcheviques no están actuando conforme a los principios marxistas, ¿no? Según lo que pone Lukács, ¿no? Entonces, esta cuestión parte también precisamente, se articula precisamente en el artículo con el problema del poder, ¿no? Y el problema de la legalidad y la ilegalidad, es decir, esta cuestión que planteamos anteriormente, que bueno, sobre todo va a ser más dura en un artículo posterior, ¿no? Es decir, el problema de un pueblo que nunca ha tenido el poder, por un lado, y por otro lado también, quizás esto sí atañe más al planteamiento de Rosa Luxemburg, en esa medición de fuerza, bueno, también representa un problema político para cualquier movimiento revolucionario, para cualquier partido revolucionario, cómo actuar con relación a la acción espontánea de las masas, ¿no? Rosa Luxemburg precisamente defiende mucho este punto de vista, la acción espontánea de la masa, ¿verdad? Y ahí pues algunas diferencias cruciales con Lenin. Lukács está diciendo acá que en esta coyuntura no se podía dejar a la masa seguir actuando espontáneamente, ¿no? Sino que de alguna manera pues había que articular el proceso, había que articular las medidas con la dirección partidaria, ¿verdad? Para poco a poco ir ganando como la conciencia de las masas, ¿no?
una tercera instancia, un tercer artículo en el que se hace referencia a Rosa Luxemburg, es precisamente ese texto que se llama Legalidad e Ilegalidad, y es precisamente donde se hace pues toda una discusión sobre cómo manejarse en la legalidad, cómo manejarse en la ilegalidad, toda esta cuestión de cómo manejarse en el poder del Estado, ¿no? Como el hecho, y que aquí también aflora la cuestión de la conciencia, ¿no? Como el hecho de que por su misma situación de dominación el proletariado está ya condicionado, está espontáneamente condicionado a la legalidad burguesa. Y como esto también va a limitar sus acciones políticas. Entonces, el hecho de estar acostumbrado a la legalidad burguesa va a ser un conflicto, ¿no? Va a aparecer aquí un problema político bastante grande, la legalidad versus la ilegalidad, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la lucha? ¿Qué implicaciones tiene esto para los movimientos revolucionarios, ¿no? Rosa Luxemburg va, según lo que plantea Lukács acá, ¿verdad? Ese punto de vista de Lukács, refiriéndose a Rosa Luxemburg, va a representar un punto de vista que condena o que niega la validez de la lucha legal, ¿verdad? Bueno, defendería esta actuación espontánea de la masa, ¿verdad? Sobreponiendo las acciones ilegales por las formas de lucha ilegales sobre las legales, ¿no? Entonces, para Lukács aquí hay un problema de enfoque, aquí hay un problema de unilateralidad. Quedarse solamente en la legalidad es quedarse en los límites de la burguesía, los límites que impone la burguesía. El sistema jurídico, el sistema constitucional, etcétera, todo eso está diseñado a favor de la burguesía, esos son los límites de la burguesía. Entonces, mantenerse en eso es mantener la acción política en una forma bastante enclaustrada. Ahora, caer en el otro extremo, en la pura ilegalidad, significa, bueno, para Lukács, y en esto Lukács representa una postura bastante dominante del movimiento comunista internacional, ¿verdad? Caer solamente en la ilegalidad es caer en una especie de infantilismo, una especie de aventurerismo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, saber combinar ambas formas de lucha. No fetichizar la legalidad, ¿verdad? Como digamos muchos partidos o movimientos pueden hacer, pero tampoco fetichizar la ilegalidad, sino combinar ambas formas de lucha. Ahora, yo traería esto al contexto del debate de la izquierda latinoamericana y salvadoreña en los años 60 y 70, ¿no? Era el debate entre elecciones o lucha armada, ¿no? Un debate muy importante, ¿no? Y aquí no quiero señalar a nadie como unilateral, pero yo creo que sí había como ciertas apreciaciones, digamos que bueno, necesitaban como ser matizadas, ¿verdad? Obviamente no se podía pues apostar a la lucha electoral, a la lucha legal por sí misma, pero tampoco se podía despreciar esa forma de lucha, como tampoco por otro lado se debía condenar la lucha ilegal, digamos, por infantilista, por izquierdista, etcétera, por aventurerista, sino que bueno, era una forma de incursionar políticamente en otros ámbitos fuera de la legalidad. Entonces, claro, si uno revisa toda la literatura, los debates de la época, muchas veces eran defensa de posiciones mutuamente excluyentes. Aunque bueno, si uno ve la cuestión en conjunto y
claro, uno lo puede hacer ya con la distancia del tiempo, ¿verdad? No inmerso en el momento, pues uno puede ver que ambas posturas tenían niveles de validez también. Un ejemplo, o una excepción bastante curiosa en todo ese debate era un documento, una publicación de un periódico del PRTC, donde hace un análisis. Realmente, si había que ver, ¿no? Si había que ver la ilegalidad como una cuestión de principios, si había que condenar la lucha electoral como una cuestión de principios, o si las formas de lucha legales o ilegales habría que adecuarlas al momento histórico. Entonces la posición que se expresa ahí es sumamente matizada, ¿no? Y bueno, y bastante leninista, en el sentido que dice, bueno, es que no hay una forma de lucha que sea mejor o peor que otras por definición, ¿no? En algún momento es posible, si hay condiciones, incursionar en la lucha electoral, ¿verdad? En otros momentos no. Entonces la sagacidad del movimiento revolucionario no es tanto guiarse por unos principios desarticulados de la realidad, sino ver la realidad concreta y ver en qué ámbito se puede articular la lucha, ¿no? Si legales o ilegales, ¿no? Muchas veces son mutuamente excluyentes, pero otras veces es posible como incursionar en ambos niveles, ¿no? Ya Ricardo me ha hecho señales de tiempo, así que vamos a ir a la pausa y después podemos